Las libertades civiles es el tema que nos trae hoy aquí a, a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque las libertades civiles están siendo más que nunca amenazadas y hemos hablado de ellas en múltiples oportunidades. Las libertades civiles, ¿qué son? Son garantías y libertades que los gobiernos, justamente los gobiernos, se comprometen a no restringir, ya sea por constitución, legislación o interpretación judicial, por ejemplo, sin el debido proceso. ¿Qué libertades civiles están incluidas dentro de las que ya hemos alcanzado como raza humana? Bueno, la libertad de conciencia, quiere decir que puedes pensar como bien te parezca porque eres un ser humano libre y soberano. Bueno, al menos eso creemos. La libertad de prensa, que es la que tenemos que defender, por lo menos en lo que a mí compete, porque ¿para qué me metí en este asunto, verdad? Ya llevo unos cuantos años ejerciendo el periodismo y eso es lo que defiendo desde entonces a mansalva. La libertad de prensa, la libertad de religión también está incluida dentro de las libertades civiles y la libertad, por supuesto, de expresión, pero para todos, como les digo yo siempre a ustedes. Ahora, la pregunta fundamental aquí sería hoy, ¿sientes que esto te está ocurriendo en tu país? ¿Has tenido que, por ejemplo, defender tus derechos más básicos en voz baja, ¿sí? En pleno siglo XXI? ¿O de hecho has preferido callar muchísimas de las temáticas, no hablar de ellas, no tocarlas, en lugar de profesar tus libertades más elementales? Pues eso quiere decir, si esto te ha ocurrido, que estás en dictadura o, como ustedes saben, yo le digo dictocracias, porque son las que más están en boga en los últimos tiempos, las dictocracias. Pero poco a poco la van torciendo en escenarios internacionales justamente para hacerse pasar por democracias. Están intentando validarla cada vez más, por ejemplo, en estas asambleas de la ONU, a donde ya los invitan y los reciben y les permiten incluso decir sus palabras soeces, falaces, mentirosas, sin ninguna vergüenza. Bueno, la Unión Americana de Libertades Civiles es la ACLU, es una organización sin fines de lucro, por supuesto, fundada hace más de un siglo, cuya misión, ellos afirman, es la de defender y preservar los derechos individuales y las libertades garantizadas por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Esta organización fue creada en 1920 por Roger Dash Baldwin, que lo tienen en pantalla. ¿Y quién era Roger Dash Baldwin? Bueno, un líder de derechos civiles de inicios de siglo pasado. Roger, junto a juristas, activistas sociales y sindicalistas, se inspiró en crear la Unión Americana de Libertades Civiles luego de escuchar un discurso de la conocida anarquista y feminista estadounidense Emma Goldman. Bueno, los tiempos han cambiado y no necesariamente en avance del intelecto y en pro de la raza humana, lastimosamente. La ACLU, o Unión Americana de Libertades Civiles, se opuso en su momento a la intervención estadounidense en la Primera Guerra Mundial y ayudó a los objetores de conciencia que eran procesados bajo la ley de espionaje de 1917 o la ley de sedición de 1918. También se ha encargado a lo largo de su historia de proteger a migrantes de ser deportados y de proteger a quienes profesan ideas socialistas o comunistas en los Estados Unidos. Cuando hace más de una década salió a la luz la noticia sobre un programa de vigilancia diseñado por DARPA, habrán escuchado ustedes hablar de DARPA, que es la Agencia Estadounidense de Proyectos Avanzados de Investigación sobre Defensa, llamado Total Information Awareness, conciencia de información total, la ACLU pues se horrorizó, porque cómo era posible que se había diseñado un programa de vigilancia sobre el ciudadano. En ese entonces, la TIA, que es la Total Information Awareness Program,
o sea, el programa de concientización de información total, ellos dijeron que era lo más parecido a un verdadero programa del Gran Hermano, que jamás se haya contemplado seriamente en Estados Unidos. Se basa, y cito, se basa en la visión de reunir la mayor cantidad de información posible sobre tantas personas como sea posible en una base de datos de gran escala. Poner esa información a disposición de los funcionarios gubernamentales y clasificarla para tratar de identificar a los terroristas. Ya hoy en día, en 2023, se han convertido, y desde hace años ya, diría que sobre todo han reforzado en las últimas 2 décadas, se ha convertido en derechos de solamente una minoría. Y sus objetivos del siglo pasado, sin duda, han variado notablemente. Por ejemplo, ahora envía, apoya y fomenta el que estudiantes de secundaria ocupen su verano en protestas a favor de la ideología trans. Aquí en su página publican que tienen un programa anual que involucra a estudiantes de secundaria en la organización de base, la defensa y el activismo para preparar manifestaciones a favor de los transgénero. Chase Strayer, subdirector de justicia transgénero del proyecto LGBTQIDIH de la ACLU, dicen ellos, nos enseñó cómo se daña o afecta a los jóvenes al no permitir que los niños trans usen el baño y reciban atención que afirme su género, o al prohibir que las drag queens lean a los niños en bibliotecas y escuelas públicas. Es decir, para ellos es un derecho civil primario, importante, hoy en día, defender el derecho de estas minorías que sufren, ya ustedes saben, de disforia de género, para que hombres que se perciben como mujeres, por ejemplo, usen el baño de las mujeres, o que reciban lo que ellos llaman atención que afirme su género. Eso quiere decir, ya ustedes lo saben, que les inyecten hormonas de por vida, dependientes de esas medicinas y esas farmacéuticas. Tras ser enviado al módulo femenino, era reincidente y había cumplido varias penas en Fontcalent, siempre como hombre. Detallitos de la nueva ley trans aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez. Porque es que si no estás atento, exigiendo, informándote y actuando, tus legislaciones van a seguir cambiándolas y aparecerán asociaciones civiles como la ACLU de hoy, de la que hablamos hoy, en defensa de derechos que son los antiderechos de la mayoría.